Para no ser la presa en una escuela llena de depredadores, Li Yu, un perro, se presenta como lo que más teme, un lobo. Su plan es pasar desapercibido, pero su mentira solo atrae la atención de un lobo real que nota su engaño al instante. Ahora, un descuido deja su identificación en las manos equivocadas, dándole al depredador la prueba perfecta para devorar a su presa. Aquí arranca El cachorro mentiroso será devorado. Hong-Yui ya tiene la prueba para devorar a Li Yu. ¿Vos, listo para devorar ese botón de suscribirte, dejar un like y comentar? ¡A darle! En un universo donde la naturaleza humana y animal se entrelazan, te presentamos a Li Yu, un joven estudiante que está a punto de comenzar una nueva etapa. Lo vemos en el aula presentándose ante sus compañeros. Con la mirada fija y sus orejas de lobo bien visibles, dice llamarse Li Yu y que su subespecie es un lobo. Pero acá hay un detalle que solo vos y yo sabemos. A pesar de lo que dice, Li Yu en realidad es un perro. Esta pequeña mentira marcará su primer día en la escuela. Para entender por qué Li Yu carga con este secreto, tenemos que ir un poco atrás, a la mañana de ese mismo día. Apenas amanecía, desde otra habitación, su hermano Li Sui lo apuraba para que se preparara rápido. Li Yu, medio nervioso, ya estaba listo, aunque no por la prisa. En el fondo, le preocupaba ser blanco de intimidación, una sensación que lo acompaña mientras se alista para el colegio. Y es que en este mundo, en el país de Vistia, las cosas no son tan sencillas. Los habitantes, mitad humanos, mitad animales, se dividen en carnívoros, omnívoros y herbívoros, con un montón de subespecies. Esta clasificación no es solo biológica, la opresión y las jerarquías de la cadena alimentaria se reflejan directamente en la sociedad. Para colmo, todas las bestias secretan feromonas para marcar territorio o atraer pareja, y cada año tienen un período de celo o pasión fijo. Aunque la medicina moderna ayuda a sobrellevarlo, los instintos fisiológicos son difíciles de ignorar por completo. Li Yu, que es un perro, sabe que no es un herbívoro fácil de intimidar, pero igual suspira preocupado por el día que le espera. En eso, su hermano mayor, Li Sui, aparece con un bate de béisbol y le dice que ya tiene su arma lista. Li Yu se horroriza, va a la escuela, no a una pelea. Pero Li Sui insiste en que es solo para disuadir a cualquiera que quiera meterse con él. Al final, Li Yu no lleva el bate, pero su hermano le pide que al menos siga sus instrucciones al pie de la letra, con el temor de que le pase algo. Li Yu, medio a regañadientes, acepta. Antes de irse, Li Sui, muy protector, le advierte que tenga cuidado al cruzar la calle y que lo va a buscar después de clases. Así es como Li Yu llega al aula 2-7. Respira hondo y se presenta formalmente. Hola a todos, mi nombre es Li Yu. Me uní al club de atletismo en mi escuela anterior y sigo interesado en otros clubes. Y luego lo suelta. Mi subespecie es lobo. Por favor, cuídenme en el futuro. Desde su asiento, un compañero de pelo naranja y mirada astuta, Hong-Yui, observa cada movimiento de Li Yu. Sus gestos antinaturales no pasan desapercibidos. ¿Estará nervioso por mentir? ¿De verdad un tonto podría engañar a todos con algo así?, se pregunta Hong-Yui. El profesor les pide a todos que se lleven bien, y para sorpresa de Li Yu, el mismo Hong-Yui se presenta, diciendo que también es un lobo y pidiéndole que lo cuide en el futuro. Li Yu se siente un poco más tranquilo, creyendo que hizo lo que su hermano quería. Aunque una parte de él se pregunta si está bien fingir ser un carnívoro, se convence de que si se mantiene alejado de los demás, nadie lo descubrirá. Al fin y al cabo, son solo 2 años hasta que se gradúe. Pero la vida escolar no siempre es tan predecible. Después de clase, mientras otros compañeros ya empiezan a socializar, Li Yu se dispone a irse. En ese momento, Hong-Yui, el mismo que lo observaba en clase, lo detiene. Dice que el profesor le pidió que le entregara unos materiales de estudio. Li Yu lo mira con una mezcla de sorpresa y curiosidad, sin saber qué esperar. Hong-Yui se acercó tanto a Li Yu que casi lo invade, entregándole los materiales de estudio que supuestamente le había dado el profesor. Con una sonrisa, le ofreció tutoría si le costaba seguir el ritmo de la clase. Mientras se acercaba más, intentando percibir el aroma de Li Yu, preguntándose si sus feromonas eran débiles o si usaba algo para cubrirlas, sin poder decir con certeza si era un carnívoro.
Incomodado por la cercanía, Li Yu rechazó la ayuda y empezó a retroceder lentamente, pensando para sí mismo lo extraño que era Hong Yui. Este, sin inmutarse, le deseó un buen camino a casa, mientras una compañera lo tomaba del brazo, entusiasmada por ir a limpiar ventanas juntos. Hong Yui, con una mirada calculadora, se dejaba llevar, ya ideando su próximo movimiento. Mientras Li Yu se alejaba, sin querer, un objeto se le deslizó del bolso y rebotó en el suelo. Era su tarjeta de identificación. Los otros compañeros, distraídos por la limpieza de ventanas, no se dieron cuenta, pero Hong Yui, con una sonrisa astuta, ya la había visto. La chica que lo acompañaba la recogió, pero Li Yu, apurado, ya había avanzado. Hong Yui tomó la tarjeta de sus manos y, al ver la información, una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. Lo que tenía en sus manos era la prueba de que Li Yu era un perro, y no un lobo como decía. Con la tarjeta en su poder, Hong Yui, con una gran sonrisa y una disculpa, le pidió a sus compañeros que lo cubrieran con la limpieza, prometiéndoles un jugo al día siguiente. Sabiendo que tenía el control, se despidió amablemente, asegurándose de que nadie lo siguiera. Ya solo, Hong Yui alcanzó a Li Yu en el pasillo, tocándole el hombro. El corazón de Li Yu empezó a latir con fuerza al voltear y ver a Hong Yui frente a él, sosteniendo su tarjeta de identificación. La tensión se palpaba en el aire mientras Hong Yui, con una sonrisa que mostraba sus afilados colmillos, le preguntó directamente si la tarjeta era suya. Li Yu, con la cara pálida y sudando frío, apenas pudo emitir un sonido. Su secreto había sido descubierto. Hong Yui, mirándolo fijamente, le soltó una pregunta que lo dejó helado. Entonces, ¿qué está pasando, cachorrito? Li Yu estaba aterrado, pensando en la amenaza que representaba Hong Yui, un carnívoro que ahora conocía su verdad. Estaba listo para lo peor, buscando desesperadamente una forma de defenderse. Pero, inesperadamente, Hong Yui le sonrió y, con un tono tranquilizador, le dijo que no se preocupara, que no le contaría a nadie. Añadió que, después de todo, eran compañeros de clase y que debían llevarse bien. Li Yu, completamente sorprendido por el giro de los acontecimientos, sintió un alivio inmenso. Hong Yui, por su parte, pensaba para sí mismo que, aunque no hiciera nada, el secreto ya le daba el control. Sabía que Li Yu se sentiría incómodo y seguiría mintiendo, lo cual, para él, prometía ser bastante divertido. Li Yu, ajeno a los verdaderos pensamientos de su compañero, le agradeció sinceramente, creyendo que Hong Yui era una buena persona que lo había entendido, sin saber que solo era una pieza más en su juego. Li Yu, completamente ajeno a la manipulación, golpeó a Hong Yui en la espalda, rebosante de gratitud. El lobo, sin embargo, solo pensaba con sarcasmo lo ingenuo que era su nuevo compañero, quien, con una sonrisa radiante, le prometió que lo tratará como a un hermano y que siempre estaría ahí para ayudarlo si lo necesitaba. Mientras Li Yu hablaba, Hong Yui notaba su cola moverse y pensaba para sí mismo lo lindo que era aquel cachorrito, pero al mismo tiempo, las ganas de molestarlo severamente lo carcomían por dentro. Cuando Li Yu se dio la vuelta para irse, Hong Yui lo detuvo, sujetándolo por la mano. «Lo siento, pero aún no he terminado. Guardar tus secretos no es gratis», le dijo con una sonrisa astuta, dejando a Li Yu completamente confundido. El inocente perro, sin entender la indirecta, intentó ofrecerle dinero de su billetera, a lo que Hong Yui respondió con una risa, aclarando que no era eso lo que buscaba. Justo en ese momento, la voz de Li Sui interrumpió la tensión, llamando a su hermano menor y preguntándole por qué tardaba tanto. Al ver a Hong Yui, la actitud protectora de Li Sui se encendió y lo encaró preguntándole si era un matón que cobraba por protección. Li Yu, avergonzado, intentó calmar a su hermano, pero Hong Yui, con su astucia habitual, se presentó como su compañero de clase y, entre sonrisas, afirmó que solo le estaba devolviendo la cartera que se le había caído, pidiendo que no lo malinterpretaran. Luego, mirando directamente a Li Yu, le susurró con una sonrisa depredadora: «Solo somos amigos, ¿verdad, pequeño sí?», dejando al pobre Li Yu sin más opción que aceptar, completamente intimidado. Li Sui, aún desconfiado, apartó a Li Yu y le advirtió que no se metía con hombres bestia carnívoros como él.
Hong Yui, mientras los veía alejarse, sonrió con suficiencia, sabiendo que los días eran largos y su juego apenas comenzaba. Ya en el auto, Lee Sui le preguntó a Li Yu cómo le había ido el primer día y si había seguido su consejo de fingir ser un lobo. Li Yu, para tranquilizar a su hermano, mintió diciendo que todo había sido normal y que nadie lo había intimidado. Recordó los dolorosos 3 años de aislamiento en la secundaria, donde había sido el único herbívoro en una escuela llena de carnívoros, y la idea de volver a vivir algo así lo aterraba. Por eso, insistió en que estaba bien y que no quería cambiarse de escuela, a lo que Lee Sui, aliviado, accedió. Sin embargo, las palabras de Hong Yui, "no es gratis", resonaban en la mente de Li Yu, quien se durmió esa noche con la inquietante pregunta de qué significaba aquello, teniendo una pesadilla donde un lobo, Hong Yui, lo acosaba sin piedad. Al día siguiente, Li Yu se levantó temprano, aún con sueño y la resaca de su pesadilla. Ya en la escuela, un compañero lo interceptó para informarle que la directora quería verlo en su oficina. Con un nudo en el estómago, Li Yu se dirigió al despacho. Una vez allí, la directora le comentó que había releído su expediente y que, en la columna de subespecie, Li Yu se puso blanco, el pánico apoderándose de él al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto. Desesperado, se aferró a la pierna de la directora, suplicándole entre lágrimas que por favor no le contara a nadie su verdadera identidad. Ella, con calma, le aseguró que lo entendía y que, si tenía alguna dificultad, siempre podía hablar con ella. Li Yu, aliviado, le agradeció profusamente, sintiendo que un gran peso se le quitaba de encima. Justo cuando salía de la oficina, creyendo que todo había terminado, Li Yu se topó de frente con Hong Yui, quien lo esperaba a la salida. Sha Yu lo llamó con su tono casual, informándole que la próxima clase de química era en el laboratorio y ofreciéndole un libro. La aparición de Hong Yui hizo que Li Yu reaccionara con un instintivo "no", comprendiendo que aunque la directora guardara su secreto, su problema con el astuto lobo estaba lejos de haber terminado. Se encontró a solas con Hong Yui, quien lo encaró por haber dejado su libro, sugiriendo con una sonrisa que lo había hecho pensando en él. Li Yu apenas pudo procesar la acusación antes de que Hong Yui lo tomara del brazo, arrastrándolo sin dudar hacia el laboratorio. Ya en la clase de ciencias, Hong Yui se sentó justo al lado de Li Yu, ignorando su evidente incomodidad. El ambiente era tenso, con Li Yu aún afectado por las pesadillas de un zorro mordiéndole, algo que Hong Yui, con su sonrisa depredadora, solo avivó, insinuando que esos sueños podrían volverse realidad. Cuando llegó el momento de apagar una lámpara de alcohol y otros compañeros como Ryu dudaron, Hong Yui se ofreció a ayudar, aprovechando para involucrar a Li Yu. Con un movimiento rápido y sugerente, Hong Yui lo rodeó por la espalda, guiándole la mano para cubrir la llama. Li Yu, visiblemente alterado, lo empujó, insistiendo en que podía hacerlo solo, mientras entendía que toda la fachada de Hong Yui era un simple disfraz, el de un lobo malicioso e intrigante. Más tarde, en la clase de educación física, el escenario cambió por completo. Durante un partido de vóley, Li Yu demostró una agilidad y una fuerza sorprendentes al saltar y rematar el balón con destreza. En ese instante de esfuerzo, Hong Yui, quien bloqueaba en la red, se estremeció, percibiendo un olor peculiar que lo hizo voltear. El equipo de Li Yu ganó el partido por 15-14 y sus compañeros lo felicitaron por su desempeño. Sin embargo, la alegría duró poco. Hong Yui, con su habitual audacia, se acercó, dijo que se lo tomaba prestado un momento y se llevó a Li Yu a rastras, dejándolo a él confundido y a sus compañeros atónitos, sin entender qué pasaba. Después de la clase de gimnasia, la situación se puso tensa cuando Hong Yui arrastró a Li Yu al baño, no para hablar, sino para confrontarlo directamente por ese olor particular que había sentido. Resulta que durante la clase, Li Yu había desprendido unas feromonas con un aroma dulzón, casi como bocadillos, confundiendo a sus compañeros que no entendían de dónde venía ese olor herbívoro. Pero Hong Yui, con su nariz más aguda, ya lo tenía claro. Una vez a solas, Hong Yui acorraló a Li Yu, quien pensaba que era un pervertido por querer acompañarlo. Con una cercanía que lo hizo temblar, Hong Yui se inclinó y confirmó sus sospechas.
Parece que lo que acabo de oler es de hecho tu feromona, le dijo, con una sonrisa depredadora. Lo irónico, remarcó, es que a pesar de ese olor, Li Yu todavía se atrevía a disfrazarse de bestia carnívora, una osadía que lo hizo llamarlo valiente, con sarcasmo. Li Yu, sin entender, preguntó qué significaba todo eso, porque claro, los hombres bestia no pueden oler sus propias feromonas. Hong Yui se lo aclaró sin rodeos. Tenés el mismo olor delicioso que una bestia herbívora como la tarta de manzana, afirmó, dejando a Li Yu completamente en shock. Su secreto, más allá de la vista, era ahora innegable para cualquiera con un olfato como el de Hong Yui. En un instante, Li Yu recordó cuando, de niño, le había preguntado a su hermano Li Sui a qué olían sus feromonas, buscando confirmación de que eran varoniles. Li Sui, para protegerlo, le había asegurado que sí, que olían muy varonil, una mentira piadosa que ahora se desmoronaba en 1000 pedazos. La desilusión lo invadió al darse cuenta de que su hermano le había mentido. Hong Yui no perdió el tiempo y siguió burlándose, pintando un escenario de pesadilla donde las bestias carnívoras se lo querrían comer si entraba en celo. Describió su aroma con detalles perturbadores, la dulzura de la manzana, el picante de la canela, la masa de pastel, todo tan delicioso que provocaba picazón y excitación. Li Yu, visiblemente asustado y tembloroso, lo empujó, preguntándole si de verdad quería comérselo. «Es difícil decirlo», respondió Hong Yui, sin dejar de aspirar el aroma, lo que llevó a Li Yu a llamarlo pervertido por su comportamiento en el baño. Pero entonces Hong Yui hizo una pausa y se olió a sí mismo, descubriendo que él olía a té negro. Li Yu, aprovechando la distracción, se rió al señalarle su propio aroma, pero Hong Yui, con una sonrisa rápida, le dijo que no creyera que podía salirse con la suya con esa expresión. Su olor, a diferencia del de Li Yu, era muy varonil y le aconsejó que se preocupara por sus propios problemas, refiriéndose a él como un cachorro de tarta de manzana. A pesar de sus burlas, Hong Yui le aseguró que sus feromonas eran débiles y que solo se podían oler de cerca o con el sudor. Cuando Li Yu sugirió un bloqueador de olor, Hong Yui vio su oportunidad, le ofreció ayudarlo a resolver el problema después de clases, disfrazando su aroma para que su secreto no se revelara. Li Yu, aunque le pareció amable, no pudo evitar preguntarse qué estaría tramando de nuevo. Así que, después de la escuela, terminaron en una Health and Beauty Store donde una vendedora les explicó sobre los bloqueadores de feromonas especiales para estudiantes resistentes al agua y al sudor. Hong Yui, sin dudar, pidió uno y algunas recargas, mientras Li Yu olía el producto con curiosidad. En la caja, Li Yu admitió que no esperaba que Hong Yui realmente le diera consejos útiles y por un momento pensó que quizá no era tan malvado. Hong Yui, sin decir nada, apartó la vista, ocultando cualquier reacción. Li Yu se quedó boquiabierto cuando escuchó el total, 5.680 yuanes. Eso era una fortuna, y enseguida se rehusó. ¿Cómo iba a pagar eso un estudiante común? Ni de casualidad, pensó, prefiriendo improvisar con algo picante. Pero antes de que pudiera quejarse más, Hong Yui deslizó su tarjeta de crédito. «Yo lo pagaré», dijo con una calma que a Li Yu le pareció la luz de un hombre rico y malo, dejándolo sin palabras. Hong Yui le entregó la bolsa con el bloqueador, recordándole su promesa de ayudarlo, y Li Yu, todavía en shock, solo pudo murmurar un «gracias» antes de que la culpa lo invadiera. ¿Por qué era tan amable? No podía aceptar eso. Así que insistió en que le devolvería el dinero, aunque Hong Yun ni se inmutó, diciendo que no podía. Ya fuera de la tienda, Hong Yui se volteó con una sonrisa astuta. «Ahora me debes mucho, ¿no?», preguntó, y Li Yu, claro, asintió. Entonces, el lobo propuso una mejor solución. «Voy a guardar tu secreto y te ayudaré a disimularte», explicó mientras lo tomaba por los hombros. «A cambio, quiero que me des feromonas cuando yo quiera». La oferta sonó tan absurda que Li Yu se quejó. «¿Para qué? Si querés oler un perro, anda a un café de Shiba Inus».
Pero Hong Yui, con esa sonrisa depredadora, le respondió: «Eso es diferente. Vos olés mejor». Con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas, Hong Yui le dejó claro que si no aceptaba sería difícil mantener su secreto. Lee Yu se sintió acorralado. No tenía derecho a negarse si no quería cambiarse de escuela. Así que, con resignación, aceptó, pidiéndole solo que no lo mordiera. «Entonces es un trato», dijo Hong Yui, sellando su compromiso con un apretón de meñiques, mientras pensaba en voz alta que tarde o temprano encontraría su debilidad y la aprovecharía. Los días siguientes transcurrieron con una calma inesperada. Aunque la clase de autoaprendizaje era un poco aburrida, Lee Yu se alegraba de que nadie lo acosara. Pero esa paz se rompió un martes, cuando una compañera de clase se le acercó, trayendo su examen de inglés. El resultado era un triste 31. La chica, con una sonrisa amable, le explicó que era normal por haberse transferido tarde y que el profesor le había pedido que lo informara. Un miembro del comité de estudio lo ayudaría después. Lee Yu sintió un alivio inmenso. «Genial», pensó, tomando su cajita de leche. Esto era como sacarse la lotería. Al terminar las clases, Lee Yu se preguntaba quién sería esa persona tan amable, un miembro del comité de estudio. Pero su alivio se convirtió en preocupación cuando escuchó una voz familiar. «Porque soy miembro del comité de estudio». Levantó la vista y ahí estaba Hong Yui, sonriendo con su típica expresión, sentado justo enfrente de él. Lee Yu esperaba, en el fondo, un tutor amable y paciente, pero la realidad era otra. Hong Yui, con esa sonrisa que ya le generaba escalofríos, le preguntó si estaba insatisfecho, recordándole que se había quedado solo para darle tutoría. Sin rodeos, el lobo le increpó por sus respuestas erróneas en preguntas básicas, a lo que Lee Yu, con los nervios a flor de piel, intentó justificarse diciendo que había entrado a la escuela con una semana de retraso. Hong Yui solo sonrió con esa mirada filosa que lo caracterizaba, recalcando que, aún así, se trataba de contenido de secundaria. Abatido, Lee Yu se desplomó sobre la mesa, intentando evadir la situación, pero Hong Yui no se lo permitió, exigiéndole que se levantara y enfrentara la realidad. De repente, Hong Yui cambió su tono, diciendo que, según la situación actual de Lee Yu, el tiempo extra después de clases parecía inútil. Lee Yu sintió un rayo de esperanza, pensando que quizá Hong Yui lo dejaría ir, pero el lobo se giró con una sonrisa maquiavélica. «Vayamos a la biblioteca hoy», propuso, «a encontrar algunos libros de referencia, y este fin de semana voy a dedicar más tiempo a ayudarte con la tutoría». La resignación se apoderó de Lee Yu, que solo pudo murmurar un débil «oh, sí». Su tarde y su fin de semana ahora estaban completamente en manos de Hong Yui. Ya en la biblioteca, Lee Yu estaba trepado en una escalera, buscando una montaña de libros de referencia que Hong Yui le exigía. «¿Necesitas encontrar tantos libros?», preguntó Lee Yu, exhausto. Hong Yui, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, le aseguró que eso lo ayudaría y que no se quejara. Mientras Lee Yu se esforzaba por alcanzar los estantes más altos, dándole la espalda al lobo, Hong Yui no pudo evitar fijar su mirada en la parte inferior de Lee Yu, pensando en voz alta: «Subiré allí y veré». El ambiente se volvió pesado, con las intenciones ocultas de Hong Yui cerniéndose sobre el pobre Lee Yu. Yui no perdió el tiempo. Con una expresión sugestiva, el lobo notó los calzoncillos de niño de Lee Yu. Sin pensarlo dos veces, sacó su celular y, con un disimulado clic, tomó una foto, justificándose con un tono burlón. «No pude evitar tomar fotografías porque vi un paisaje tan hermoso». Lee Yu, horrorizado al ver la imagen en el teléfono de Hong Yui que mostraba su ropa interior, estalló en furia. Le exigió que borrara la foto, llamándolo un bastardo zorro pervertido, y lo tomó de la solapa. Hong Yui, lejos de sentirse intimidado, se rió, diciendo que no esperaba que Lee Yu usara ese tipo de estampados. Lee Yu, con el puño en alto, amenazaba con golpearlo, pero Hong Yui lo detuvo con una mirada seria, recordándole que la lesión intencional era un delito grave. Rápidamente cambió de táctica, señalando que tomar fotos secretas también era un delito. Lee Yu, ante la aparente justicia de Hong Yui, accedió a borrar la imagen. Con un clic en el teléfono, la foto parecía eliminada. Pero justo cuando Lee Yu pensaba que había ganado, Hong Yui, con una sonrisa triunfante, le soltó la bomba. «Olvidé decirte, mi álbum de fotos del móvil se sincronizará automáticamente con la nube». Lee Yu se quedó petrificado, dándose cuenta de que todos sus esfuerzos habían sido inútiles.
Destrozado, Li Yu cayó en la desesperación, incluso culpando mentalmente a su hermano, quien, con la mejor de las intenciones, le había comprado mucha ropa interior infantil en oferta, pensando que, como eran grandes, Li Yu podría usarlas. Hong Yui, al ver su vulnerabilidad, se acercó, le puso un brazo alrededor y con una voz supuestamente tranquilizadora le dijo: «No te preocupes, nadie lo sabe excepto yo». Li Yu, con los ojos llenos de miedo, solo pudo pedirle que no dejara que las fotos se filtraran, mientras inconscientemente agarraba la cola del lobo. Hong Yui, con una sonrisa condescendiente, le aseguró que no lo haría. Con la situación controlada, Hong Yui tomó una pila de libros y, con su habitual sonrisa ambigua, le dijo a Li Yu que era el momento de hacer algo serio. Li Yu, confundido, le preguntó qué quería decir. Hong Yui entonces se inclinó muy cerca, acorralando a Li Yu contra los estantes, agarrándolo. La expresión de Li Yu era de pura alarma, mientras el significado de la palabra serio se volvía cada vez más oscuro y amenazante en la presencia de Hong Yui. Hong Yui no perdió el tiempo, con una sonrisa que no prometía nada bueno, y sujetando a Li Yu aún más cerca, le dejó claro que era hora de cobrar algo de remuneración y divertirse a su costa. Li Yu, cada vez más incómodo, reaccionaba a cada toque. Cuando Hong Yui le levantó la camisa y se burló de un «qué lindo», el pánico de Li Yu se disparó. Intentó recordar al lobo que tenía el bloqueador de feromonas puesto, preguntándose si todo esto era un plan o si el efecto ya no era el mismo. El dulce aroma a tarta de manzana, que tanto intentaba ocultar, empezó a desbordarse, haciéndole sentir aún más expuesto y vulnerable. Li Yu, en su desesperación, le gritó que parara. «Solo dije que sí a que me olfatearas, nunca accedí a hacer esto», exclamó, con la voz temblorosa, pero la presión y el miedo eran demasiados. En cuestión de segundos, el estrés hizo que Li Yu se transformara, cayendo al suelo convertido en un pequeño y peludo cachorro. Hong Yui, en lugar de alarmarse, lo miró con picardía. «¿Volviste a tu forma de bestia porque estabas muy emocionado?», le preguntó, mientras el cachorrito Li Yu, furioso, le recriminaba: «No es que vos no hagas lo mismo, cola larga». El lobo lo recogió fascinado. «Vaya, así que eras un perro pequeño, ¿eh?», dijo divertido, ignorando por completo al cachorro que pataleaba, gritando: «¡Suéltame! ¡Deja de tocarme! ¡Pervertido acosador!». Pero la diversión de Hong Yui tenía límites. Con una indiferencia cruel, lo dejó en el suelo y le dijo que se calmara ahí solo, que se fuera a casa cuando volviera a ser humano. Li Yu, aterrado, chilló: «¡Espera, bastardo! ¿Qué hago si alguien me ve así?». Hong Yui se giró con una sonrisa astuta. Si bien era divertido dejarlo, un bibliotecario descubriendo un perro transformado sería un problema. Así que, con un movimiento rápido, lo recogió y lo metió en su mochila, dejando atrás la biblioteca. La siguiente parada fue la enfermería. Ahí, Hong Yui se sentó en una camilla observando a Li Yu, que ahora comía unas galletas en su forma de cachorro. El lobo se preguntó si la transformación de Li Yu tenía más que ver con su estado de ánimo que con la energía, y decidió probar algo. Con una sonrisa pícara, Hong Yui empezó a rascarle la barriga a Li Yu. El cachorro, a pesar de su orgullo herido, no pudo evitar disfrutar del contacto, moviendo una patita con placer. Hong Yui, al ver su reacción, no pudo evitar burlarse. ¿Las almohadillas de las patas también se sienten deliciosas como los granos de chocolate? Li Yu, exasperado, le espetó, aunque en ladridos: «No me gusta, no uses siempre la comida como metáfora para mí». Pero mientras Hong Yui continuaba con los mimos, Li Yu se debatía internamente. «¿Por qué se siente tan bien que te toquen la barriga?», pensó, la vergüenza y el placer mezclándose. «¿Por qué soy un perro?». Hong Yui, ajeno a la crisis existencial del cachorro, solo vio felicidad. «¿Te ves feliz? ¿Te sentís mejor?», preguntó, acercándolo. «Déjame enterrarme en tu barriga y ser feliz». Li Yu, con los pelos de punta, intentó morderlo, protestando: «¿Qué es tan bueno? Cuanto más pase esto, menos podré cambiar. ¡Deja de tocarme!». Y en medio de todo ese estrés, Li Yu, aún transformado en cachorro, se negaba a calmarse, mordiéndole la cabeza a Hong Yui, quien solo atinaba a quejarse de que necesitaba una vacuna contra la rabia. Pero justo en ese momento de tensión, la puerta de la enfermería se abrió, revelando al médico de la escuela, el Dr. Rains, una imponente pantera negra que, sin pensarlo dos veces, acusó a Hong Yui de esconderse y acosar a sus compañeros.
Hong Yui, con su sonrisa depredadora de siempre, respondió con total calma que estaban igualados, mientras Li Yu, en su forma de perrito, pensaba que ya no iba a discutir. Sin embargo, Reins no se dejó convencer y regañó a Li Yu por morder y, más importante, por haberse transformado a voluntad, algo que iba en contra de las reglas de la escuela. Hong Yui, en un intento de salvar las apariencias, rápidamente defendió a Li Yu, asegurando que solo estaba bromeando y que la transformación no fue a propósito, sino que el pobre cachorro simplemente no se sentía bien. Liu, para evitar más problemas, se tiró al suelo y se hizo el muerto de forma dramática, lo que solo sirvió para que el Dr. Reins se lo tomara con mucha seriedad. Entonces, con un estetoscopio, el médico examinó al perrito preguntándole dónde le dolía, y Li Yu señaló su barriga. Para sorpresa de Reins, Hong Yui, con la mayor seriedad, preguntó si era niño o niña, a lo que el médico respondió, perplejo, que solo era un caso de retención de alimentos, y se preguntó cómo podrían quedarse embarazados. En ese instante, Li Yu, visiblemente molesto por la situación, se incorporó con más energía, casi recuperando su tamaño habitual de cachorro, y exclamó furioso que era un hombre y que simplemente había comido demasiado. Reins notó su vitalidad y, aprovechando el momento, explicó que las emociones y las feromonas de los adolescentes son inestables, lo que dificulta mantener la forma humana, por lo que le ofreció unas pastillas para calmar los nervios, las cuales Li Yu se tomó obedientemente. El doctor le recomendó descansar en silencio un rato para recuperarse. Mientras Reins se preparaba para irse, Hong Yui le ofreció a Li Yu unas ropas y le dijo que lo esperaría hasta que se recuperara. Li Yu, aunque agradecido, solo deseaba que Hong Yui se fuera de una vez, pero la sorpresa llegó cuando el doctor le pidió su nombre para registrarlo, y al escuchar Li Yu, de la clase 7, segundo año, Reins lo reconoció. ¿Vos sos el hermano menor de Risu? Li Yu, asombrado, preguntó cómo conocía a su hermano, a lo que Reins explicó que eran amigos de trabajo y que Li Sui le había pedido que lo cuidara en la escuela y lo mantuviera informado sobre su situación. Li Yu quedó pasmado al darse cuenta de que su hermano había puesto un vigilante en la escuela, especialmente porque Li Yu no solía tener amigos carnívoros. Reins, con una sonrisa, explicó que Li Yu incluso llegó a pensar que él era un gato de orejas rizadas, pero que se conocían desde hace mucho tiempo y eso no importaba. Li Yu, ya recuperado y de nuevo en su forma humana, aún sin su uniforme, se dio cuenta de que esta era la verdadera razón por la que su hermano había insistido en que viniera a esa escuela. Luego, sorprendido por lo rápido que había recuperado su forma humana, se preguntó si fue por el deseo de explicarse rápido al profesor. Pero lo más importante para él era saber exactamente qué le había pedido su hermano que informara, temiendo que se enterara de que había expuesto su subespecie frente a Hong Yui. Por suerte, Reins lo tranquilizó, aclarando que Li Yu solo le había pedido que lo alertara si estaba herido o enfermo, demostrando su genuina preocupación. Aliviado, Li Yu, ya con su uniforme puesto, le rogó al doctor que no le contara tonterías a su hermano, intentando por todos los medios evitar que se preocupara. Con Hong Yui observando con una sonrisa burlona, Li Yu le dio a Reins un buen discurso, asegurando que no estaba herido ni enfermo, solo cansado de hacer ejercicio, y que, gracias a su buen hermano que lo llevó a la enfermería, ya estaba completamente recuperado. Finalmente, se giró hacia Hong Yui con una mirada de súplica y le pidió que fingiera no haberlo visto ese día, que no dijera nada, porque de lo contrario, su hermano tendría preocupaciones innecesarias. Li Yu y Hong Yui se despiden del Dr. Reins, dejando la enfermería. Mientras caminan por el pasillo, Hong Yui aprovecha para seguir su juego de manipulación, preguntándole a Li Yu si le tiene miedo a su hermano. Li Yu, nervioso, le aclara que no es miedo, sino que su hermano se preocupa demasiado por él y por eso le pidió que mantuviera su disfraz de lobo, ya que no quiere ser transferido a una escuela de herbívoros. Pensando para sí mismo, se da cuenta de que la obediencia de Li Yu es una ventaja y que este cachorro no se le escapará tan fácilmente. Con una sonrisa que no le llega a los ojos, Hong Yui le da una palmada en la cabeza y le dice que se cuidará de no hacer cosas malas frente a los profesores en el futuro, lo que solo hace que Li Yu estalle con un exasperado «¿Por qué no podés simplemente no hacer cosas malas?». Después de preguntarle a Li Yu por qué puerta se va a casa y escuchar que es la principal, Hong Yui anuncia que él tomará la lateral y se despide con una picardía que Li Yu aún no logra descifrar.
Finalmente, se gira hacia Hong Yui con una mirada de súplica y le pidió que fingiera no haberlo visto ese día, que no dijera nada, porque de lo contrario, su hermano tendría preocupaciones innecesarias. Lee Yu y Hong Yui se despiden del Dr. Rains, dejando la enfermería. Mientras caminan por el pasillo, Hong Yui aprovecha para seguir su juego de manipulación, preguntándole a Lee Yu si le tiene miedo a su hermano. Lee Yu, nervioso, le aclara que no es miedo, sino que su hermano se preocupa demasiado por él y por eso le pidió que mantuviera su disfraz de lobo, ya que no quiere ser transferido a una escuela de herbívoros. Pensando para sí mismo, se da cuenta de que la obediencia de Lee Yu es una ventaja y que este cachorro no se le escapará tan fácilmente. Con una sonrisa que no le llega a los ojos, Hong Yui le da una palmada en la cabeza y le dice que se cuidará de no hacer cosas malas frente a los profesores en el futuro, lo que solo hace que Lee Yu estalle con un exasperado «¿Por qué no podés simplemente no hacer cosas malas?». Después de preguntarle a Lee Yu por qué puerta se va a casa y escuchar que es la principal, Hong Yui anuncia que él tomará la lateral y se despide con una picardía que Lee Yu aún no logra descifrar. Siente un escalofrío en la entrepierna. Con horror, se da cuenta de que su ropa interior no está. Esa noche, su peor pesadilla se materializa en forma de un mensaje de texto. El remitente es «Bastardo pervertido». Hong Yui, por supuesto. La imagen adjunta es su ropa interior, lavada y planchada. Hong Yui le escribe que la encontró en su bolso y que se la devolverá. Lee Yu, desesperado, le suplica «Quémalo», pero la respuesta lo deja helado. «Te lo devolveré en público mañana». Al día siguiente, durante la pausa para almorzar, la escuela le da a Lee Yu un respiro momentáneo de Hong Yui, pero no de problemas. Una compañera de clase con orejas de oso se le acerca, implorándole que se una al club de arte. Le explica que si no consiguen un nuevo miembro, el club se disolverá y Lee Yu es su última esperanza. A pesar de las protestas de Lee Yu de que no es bueno dibujando, ella lo arrastra hasta la sala del club. Allí, dos chicas más, Bianca y Lai, lo reciben con tal entusiasmo que antes de que Lee Yu pueda reaccionar, ya lo están presentando como el nuevo miembro oficial. Lo rodean con una bienvenida efusiva, mostrándole cómics antiguos y libros ilustrados, mientras Lee Yu se siente abrumado, preguntándose si realmente está emocionado o simplemente confundido. Las chicas encantadas celebran su incorporación y una de ellas se va corriendo a registrarlo. Una vez que Lee Yu está más o menos instalado, las chicas no tardan en empezar a interrogarlo sobre un tal Ryu, su compañero de clase. Querían saber si eran cercanos, cuáles eran sus pasatiempos o incluso su tipo favorito. Lee Yu, incómodo, les recuerda que apenas lleva una semana transferido y que ellas deberían conocerlo mejor que él. Las chicas, con un suspiro colectivo, empiezan a describir a Ryu como un chico guapo y buena persona, pero a la vez demasiado perfecto y misterioso, lo que lo hace inalcanzable. «El encanto viene del misterio», exclama una. Pero en la mente de Lee Yu, la realidad es muy diferente. «¿Guapo?», piensa con una mueca, visualizando la cara depredadora de Hong Yui. ¿Ese aspecto entrecerrado es atractivo? Y su personalidad es terrible, es arrogante y pervertido, es una completa mala persona. Una vez más, la percepción pública chocaba violentamente con la cruda verdad que él vivía. Mientras las chicas del club de arte seguían idealizando a Hong Yui, comentando sobre su sarcasmo pero a la vez reconociendo lo popular que era, Lee Yu no podía evitar pensar en lo fácil que le resultaba crear esa fachada. Para él, estaba claro que Hong Yui había pulido una imagen tan perfecta que aunque contara la verdad, nadie le creería. Harto de la situación, Lee Yu intentó escabullirse del club, pero una de sus compañeras, Lai, lo detuvo en seco. Lee Yu se sorprendió, pensando por un segundo que le iba a confesar su amor a primera vista. Sin embargo, Lai, visiblemente nerviosa, le explicó que necesitaba un favor. Quería una foto de un compañero llamado Ryu, y también una de él, para usarlas como material para un cómic, ya que le costaba hablar con extraños. Lee Yu, aliviado y un poco confundido, accedió a darle una foto suya más tarde. Pero justo en ese momento, Oso y Bianca lo regañaron por intentar escapar del club y le recordaron que debía ser un miembro activo.
En medio de la confusión, Lee Yu chocó con alguien. Era Hong Yui, que lo había estado buscando. Con una sonrisa, Hong Yui le devolvió lo que él llamó algo importante, una carta con un corazón que en realidad contenía la ropa interior robada de Lee Yu. Las chicas, viendo la escena con filtro de amor, se emocionaron, pensando que Hong Yui le había entregado una carta de amor. Él, notando el shock de Lee Yu, le recomendó no volver a perderla y se despidió prometiendo visitarlo seguido. Justo en ese instante, el anuncio de que el almuerzo había terminado y era hora de volver a clases interrumpió la escena. Mientras caminaban de vuelta a clases, Hong Yui, con un aire casual, le dijo a Lee Yu que también tenía un regalo para él. Sacó un paquete de carne cruda con un 50% de descuento. Lee Yu notó que la fecha de vencimiento era ese mismo día y le preguntó por qué. Hong Yui, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le restó importancia, argumentando que estaba barata y que, de todos modos, era solo para tocar. ¿Qué importa? Lee Yu se quedó mudo, sin entender por qué Hong Yui querría que tocara esa carne. Hong Yui, con esa sonrisa de depredador que ya conocemos, le dijo que lo había comprobado la noche anterior. Según él, para alguien como vos, que siempre andás tocando y abrazando a los demás, lo que tenías era el síndrome del hambre de piel. Y bueno, como la carne de cerdo también era piel, te serviría para conformarte. Lee Yu, horrorizado, solo podía pensar que todo eso era enfermizo. Hong Yui, ajeno a su repulsión, le revolvió el pelo y le dijo que no estaba enfermo, que solo le gustaba acariciar cachorros. Lee Yu se sentía patético. El ambiente se volvía cada vez más tenso por la carne, y Lee Yu, preocupado por la fecha de caducidad, le insistía a Hong Yui que la tirara. Pero Hong Yui, con su astucia habitual, le dijo que solo había caducado 1 o 2 días y que si la aceptaba, él se encargaría. De paso, lo tildó de ahorrativo y en su mente se preguntaba si la situación familiar de Lee Yu era por malas condiciones económicas o por la disciplina de su hermano, lo que solo confirmaba su interés en meterse más en la vida del pobre cachorro. Y entonces, como si nada, con la excusa de agradecerle, Hong Yui soltó la bomba y vía a su casa los fines de semana para darle tutorías. La cara de Lee Yu era un poema de puro asombro y desesperación. El fin de semana llegó y, tal como lo había prometido, Hong Yui apareció en la puerta de la casa de Lee Yu con su sonrisa más encantadora y fingiendo cortesía. Pero Lee Sui, el hermano mayor, no era tonto, lo recibió con una mirada fría sin saludarlo y le cuestionó qué hacía un carnívoro como él en su casa. Lee Yu intentó suavizar el ambiente, explicando que Hong Yui estaba ahí para ayudarlo con inglés y que era orden del maestro. Hong Yui, como buen estratega, ofreció una bolsa de refrigerios, pero Lee Sui se mantuvo firme, diciéndole que era un invitado y que no debía llevar regalos, pidiéndole que los comieran ellos. Viendo que la tensión escalaba, Lee Yu rápidamente tomó a Hong Yui del brazo y lo arrastró hacia el área de estudio, pensando que si no intervenía, su hermano podría haberle pegado. Ya en la mesa, mientras se preparaban para estudiar, Hong Yui le pidió a Lee Yu una foto. Lee Yu, visiblemente incómodo, solo pudo ofrecerle la de su DNI, que era la única que tenía impresa. Hong Yui la aceptó sin más, pero la mente de Lee Yu ya estaba volando, preocupado de que Hong Yui la usara para cosas lascivas. Rápidamente, Hong Yui lo tranquilizó, diciendo que la había pedido para otra persona, aunque eso no disipó del todo el nerviosismo de Lee Yu. Hong Yui se puso manos a la obra con la tutoría, explicándole que el material era básico y que no dudara en preguntar. Con una paciencia casi sospechosa, empezó por lo más básico, enseñándole a dividir las oraciones en sujeto y predicado. Lee Yu, aunque un poco abrumado, trataba de seguir el ritmo. Mientras tanto, en otra habitación, Lee Sui se acercó a la puerta intentando escuchar a escondidas para asegurarse de que todo estaba en orden. Convenciéndose de que no pasaba nada y que realmente solo estaban estudiando, trató de calmar su desconfianza. Pero dentro, Hong Yui no aflojaba la presión. Le pidió a Lee Yu que terminara una unidad entera él solo, lo que hizo que el cachorro suspirara, sintiendo que era demasiado. Hong Yui se levantó, le dijo que lo hiciera y que él volvería a revisar en un momento. Y es que Hong Yui no tenía ninguna intención de dejar a Lee Sui tranquilo. Se le acercó mientras el hermano mayor lavaba los platos, preguntando qué podía hacer para ayudar. Lee Sui, sin dudarlo, le pidió que regresara a la sala, manteniendo la distancia.
Li Yu, en el fondo, seguía concentrado en sus ejercicios, ajeno a la sutil guerra de voluntades que se libraba en la cocina. Mientras Hong Yui regresaba a la sala, siguiendo la petición de Li Sui, el hermano mayor no dudó en dejar claras sus intenciones. Le advirtió a Hong Yui que mantuviera la distancia con Li Yu, explicando que no quería que las bestias carnívoras se acercaran demasiado a su hermano, especialmente porque, en comparación con los zorros, los lobos eran mucho más peligrosos. Li Sui quería evitar cualquier conflicto, dejando claro que Hong Yui debía mantenerse alejado de Li Yu. Aunque Hong Yui lo percibió como un alboroto por un grano de arena, no pudo evitar notar lo protector que era Li Sui con su hermano adolescente. Una vez en la sala, Hong Yui observó el entorno, notando lo ordenada y acogedora que era, lejos de ser un hogar con problemas. Su mirada se detuvo en unas fotos familiares, donde vio a los padres de Li Yu que aún se veían muy jóvenes, y luego una foto de Li Yu y Li Sui de niños. En ese momento, Hong Yui comprendió que la personalidad alegre y sencilla de Li Yu se debía a la excelente protección que su hermano le había brindado durante años. Dirigiéndose a la habitación donde Li Sui supuestamente estudiaba, Hong Yui lo encontró tirado en el piso, absorto en su celular y jugando. Li Sui, sorprendido, intentó disimular, afirmando que estaba estudiando. Hong Yui, mostrando su lado autoritario, le quitó el teléfono y le advirtió que, si no terminaba la tarea ese día, no se iría a casa. Asustado, Li Sui prometió terminar su trabajo de inmediato. Para animarlo, Hong Yui le ofreció una caja de dulces y galletas, sugiriéndole que comiera mientras pensaba. Li Yu se asombró de lo caro que lucían los postres, y Hong Yui, con un toque de orgullo, mencionó que cocinaba desde niño y se le daba bastante bien. Mientras estudiaba, Li Yu se sentía aún más cansado, explicando que su aversión al inglés venía de su infancia. En su escuela primaria rural no había tenido clases de inglés y nunca pudo seguir el ritmo después. En medio de la conversación, una galleta se le cayó de la boca y Li Yu, por puro instinto, hizo el amague de recogerla del suelo. Hong Yui le dijo que no lo hiciera y en su mente reflexionó sobre el hábito de Li Yu, dándose cuenta de que era un vestigio de un entorno de vida anterior. Li Yu confirmó que su familia había sido pobre cuando era niño. Con una sonrisa sutil, Hong Yui pensó en el pobre cachorro campestre y, aprovechando el momento, se acercó a Li Yu por detrás. Lo abrazó suavemente mientras le decía que lo ayudaría a encontrar la respuesta a una pregunta. Li Yu se tensó, sintiéndose invadido por el contacto, y Hong Yui, con una sonrisa un poco más depredadora, le preguntó si ahora le encantaba aprender, dejando a Li Yu completamente desconcertado. Li Yu, todavía invadido por la cercanía de Hong Yui, apenas pudo procesar la pregunta, mientras este, con la misma sonrisa de siempre, le hablaba de una recompensa pendiente sin dejar de presionarlo con el estudio. El ambiente se volvió cada vez más denso, con Li Yu luchando por concentrarse bajo la mano de su compañero en la barbilla, sintiendo la amenaza de una educación que lo esperaba. La tensión se hizo insostenible para Li Yu, que finalmente exclamó que ya no podía más, totalmente superado por la situación. Pero Hong Yui, lejos de ceder, simplemente lo reprendió por su actitud arrogante y, golpeando la mesa con fuerza, lo obligó a seguir. Liu protestó, diciéndole que esa educación intensiva no iba a producir buenos resultados, pero su compañero lo ignoró. Desesperado, Liu se dejó caer al piso, estirándose como un cachorro que ruega por un descanso. Hong Yui, con su astuta mirada, interpretó eso como una invitación, insinuando que un cachorro que gira su barriga quiere ser tocado. Cuando Li Yu lo confrontó preguntándole por qué hacía cosas tan raras, Hong Yui desvió la culpa, diciendo que era por ser tan indefenso frente a los animales carnívoros. Luego, tocó la barriga de Li Yu, quien se preguntó por qué no sentía dolor como cuando estaba en su forma de bestia. La incomodidad era palpable, y Li Yu le exigió que lo soltara, intentando empujarlo, advirtiéndole que su hermano podría escucharlos. Pero Hong Yui, lejos de amedrentarse, lo arrinconó contra la pared y, tapándole la boca, le susurró que simplemente no hiciera ningún ruido, ofreciéndole su ayuda. En un acto de pura desesperación, Li Yu mordió la mano de Hong Yui.
El grito de dolor y sorpresa rompió el silencio y Hong Yui retrocedió, cayendo al suelo. Desde ahí, con una sonrisa torcida, le dijo que se veía bastante cómodo, dándole un giro perverso a la situación. La puerta se abrió y apareció Li Sui, el hermano de Li Yu, con un vaso de agua, preguntando si querían un descanso. La sorpresa y el estrés fueron demasiado para Li Yu, que en un instante se transformó en un pequeño cachorro, cayendo en los brazos de Hong Yui. Li Sui quedó en shock, incapaz de entender cómo ese chico podía fingir ser una bestia después de ver lo que acababa de pasar. La furia de Li Sui explotó. Agarró a Hong Yui por la oreja, exigiéndole que se fuera de inmediato, mientras este apenas se inmutaba. Li Sui lo echó de la habitación, cerrando la puerta con un golpe. Solo en la cama, Li Yu, ahora un cachorro, se preguntó si todo había terminado, sintiendo una mezcla de confusión y miedo, preguntándose cómo iba a superar esos problemas. Pero ni siquiera en sueños, Hong Yui lo dejaba en paz. Otra vez, el recuerdo de ese tipo se metía en su cabeza, haciendo que Li Yu se preguntaba cómo era que se dejaba afectar tanto por él. De repente, un estruendo lo sacó de golpe de sus pensamientos. ¿Un pleito? Parecía que sí. Sin perder un segundo, Li Yu se apuró para volver a su forma humana antes de que alguien lo viera. Y su intuición no fallaba. En la sala, Li Sui, completamente furioso, estaba atacando a Hong Yui con una escoba y gritándole: «¿No viniste a estudiar? Voy a llamar a tus padres». Hong Yui, mientras esquivaba, le pedía que bajara el arma y lo dejara explicar. Li Yu corrió a interceder, gritándole a su hermano que parara. Hong Yui, con su astucia habitual, se apresuró a explicarle a Li Sui que solo estaban forcejeando y que Li Yu, en medio del calor del momento, lo había mordido. Incluso se atrevió a alabarlo, diciendo que su mordida había sido digna de un lobo y que él no era rival para Li Yu. Li Sui, todavía desconfiado, le ordenó a Hong Yui que se fuera, pero este, con su sonrisa de siempre, no perdió la oportunidad de molestar a Li Yu sobre su transformación. Li Yu, avergonzado, le exigió que se callara, sabiendo que si su hermano se enteraba de más detalles, las cosas se pondrían peor. Hong Yui, con una mirada astuta, simplemente le respondió: «Tengo buenas intenciones». Finalmente, Hong Yui se disculpó con Li Sui por el desorden, con Li Yu intentando justificar la situación al decir que su hermano había empezado todo. Antes de irse, Hong Yui notó unas fotos familiares y comentó que Li Yu se parecía mucho a su madre, algo que no había notado en sus fotos de niño. Li Yu, sorprendido por la observación, solo pudo agradecerle. Desesperado porque se fuera, Li Yu le agradeció la tutoría y se despidió. Hong Yui, con una última mirada, le dijo que volviera pronto. Ya a solas, Li Yu dejó escapar un suspiro de alivio y por un breve instante pensó que quizá Hong Yui no era tan malo como parecía. Pero la tregua no duró mucho. Ese mismo día, Li Yu recibió un mensaje de Hong Yui que simplemente decía: «Ya estoy en casa». Li Yu no entendía el sentido del mensaje hasta que Hong Yui continuó, reclamándole por su actitud y exigiéndole un pago por haberlo salvado ese día. Y el pago era, por supuesto, que Li Yu le preparara el almuerzo para mañana, o de lo contrario, Hong Yui lo amenazó con comérselo un pastel de manzana para cachorros, como le gustaba decir. El breve respiro de Li Yu se rompió por completo. ¿Cómo pudo haber creído que este tipo era buena persona? A la mañana siguiente, Hong Yui apareció en su casa, sorprendido de que Li Yu realmente se hubiera levantado temprano para prepararle el almuerzo. Pero Li Yu no pensaba dejársela pasar tan fácil. Mientras Hong Yui se distraía, abrió una lata de algo y añadió discretamente el contenido al bento box. Con una sonrisa maliciosa, el joven perro se preguntó si Hong Yui todavía tendría apetito después de probar su especial preparación. Li Sui, recién levantado, regañó a Li Yu por apurarse, mientras este se despedía rápidamente para ir a la escuela. Pero la venganza es un plato que a veces se enfría antes de llegar. Justo cuando salía, Li Yu tropezó en las escaleras y el bento box, con su maliciosa sorpresa, cayó desparramando todo su contenido. Afortunadamente, la tapa no se abrió, pero el interior quedó hecho un desastre. Li Yu, pensando que de todos modos era dañino y no le tocaba a él comerlo, se deshizo del bento sin mucha pena, buscando así evitar a Hong Yui durante el almuerzo. Pero el destino, o más bien Hong Yui, tenía otros planes, porque apenas lo vio en el comedor, lo llamó para que se acercara.
Sorprendido, Lee Yu le dio su propio bento, el bueno, a Hong Yui, quien lo recibió con una sonrisa sarcástica, agradeciéndole por ser tan considerado, aunque enseguida le preguntó por qué solo había preparado una porción. Lee Yu, molesto, le recordó que ya era suficiente problema prepararle algo y que además él quería comer con un amigo. Pero Hong Yui, con esa sonrisa que ya lo caracterizaba, le reveló que habría otra prueba de inglés esa misma tarde, esperando que los resultados de su tutoría fueran excelentes. Lee Yu no podía creerlo. ¿Otra prueba? Mientras se dirigía a su lugar, alcanzó a ver a Hong Yui abriendo el bento que le había dado. Para su asombro, la comida estaba impecablemente preparada, con un corazón hecho de algas en el arroz. ¿Era una broma? Hong Yui, ajeno a todo, comía tranquilamente, pensando para sí que las habilidades culinarias de Lee Yu eran realmente buenas. Mientras tanto, un grupo de chicas, entre ellas Oso, Bianca y Lai, observaban y comentaban emocionadas que Ryu, como llamaban a Hong Yui, estaba comiendo un bento del amor. Se preguntaban quién sería su novia, y una de ellas señaló a Lee Yu, sugiriendo que él quizás lo supiera. Mientras tanto, otro compañero notó la preocupación de Lee Yu por el examen de inglés, porque no creía poder superar los 37 puntos esta vez. El amigo le ofreció pasarle las respuestas, pero Lee Yu dudó, sabiendo lo estricto que era el profesor. El compañero entonces le propuso un ingenioso plan, usar un código con las orejas para indicarle las opciones A, B, C o D, y Lee Yu, impresionado, lo calificó de genio. Pero su momento de alivio duró poco. Sin previo aviso, las 3 chicas que chismoseaban lo secuestraron, arrastrándolo lejos. Lo acorralaron y le preguntaron si sabía quién era la novia de Ryu, insistiendo en que la persona que le había hecho el bento era su pareja. Lee Yu, completamente abrumado, balbuceó que no sabía nada de una novia y en el colmo de la desesperación terminó soltando «Y yo hice ese bento». Las chicas se quedaron boquiabiertas y entre la confusión y el asombro empezaron a discutir la situación. ¿Estaban saliendo? ¿No eran ambos carnívoros y del mismo sexo? Sus feromonas entrarían en conflicto, lo que dificultaría la formación de pareja. Recordaron además que Ryu también le había dado una carta de amor antes. Lee Yu solo pudo quedarse ahí, completamente confundido con el chismorreo que se había desatado. ¿Qué estaban diciendo? Nada tenía sentido para él. A pesar de todo el drama y la presión, al final del día y contra todo pronóstico, Lee Yu tuvo un gran éxito en el examen de inglés. La noticia de que Lee Yu había aprobado el examen de inglés corrió rápido, pero no era lo único que se comentaba en los pasillos. La atmósfera alrededor del chico se sentía diferente, y mientras él caminaba junto a Hong Yui, los murmullos de sus compañeros no se hicieron esperar. ¿Escuchaste eso? El nuevo estudiante parece estar saliendo con Ryu, decían. El chisme corría como pólvora, haciéndolo sentir incómodo. De repente, llegó la hora de devolver los exámenes. Lee Yu no podía creer que el de inglés ya estuviera de vuelta, y nervioso lo tomó. Cuando vio la nota, los ojos se le abrieron de par en par. ¡Aprobado! Con una puntuación excelente. Una sonrisa se dibujó en su rostro, sintiendo que por fin sus esfuerzos habían valido la pena. Pero la alegría le duró poco, porque Hong Yui se acercó, le arrebató el examen de las manos y con una sonrisa torcida le preguntó cuántos puntos había sacado para estar tan contento. «Apenas pasaste», le dijo, «y no te estoy felicitando». Hong Yui analizó el papel y no tardó en darse cuenta de varias correcciones incorrectas y de que muchas respuestas de Lee Yu eran sospechosamente similares a las suyas. Lo miró con una expresión seria. «¿Por qué hacer trampa?», le preguntó. Lee Yu, avergonzado, confesó que lo hizo por miedo, porque no quería que se enojara si no mostraba progreso. Pero la respuesta solo enfureció más a Hong Yui, quien lo cuestionó con un tono frío. ¿Prefieres creer en las respuestas de otras personas que en lo que yo te enseño? ¿O me consideras menos confiable? Justo entonces, un compañero llamado Hiro, que había estado observando la escena, intervino. «Ryu, en realidad fui yo quien le pasó las respuestas», dijo, rogándole a Hong Yui que no se lo contara al profesor.
Hong Yui le lanzó una mirada de advertencia, pero luego, con una sonrisa más amable, le dijo que si realmente se preocupaba por Li Yu, no volviera a hacer algo así. Hiro, asustado pero aliviado, asintió vigorosamente. Sin embargo, Li Yu no se libró tan fácilmente. Hong Yui lo agarró del brazo y lo arrastró, anunciando que no se le permitiría ir a casa y que la tutoría intensiva comenzaría en ese momento. Li Yu luchó, pidiendo irse, mientras Hiro, atónito, pensaba que nunca había visto a Ryu con esa expresión y que, al parecer, a ese tipo sí que le encantaba estudiar. Así fue como Li Yu terminó atrapado en una tutoría obligatoria después de clase. Sentado en el aula vacía, intentaba concentrarse en sus apuntes bajo la atenta mirada de Hong Yui, quien de repente le preguntó si no tenía nada más que hacer después de la escuela, si no tenía amigos. Li Yu, con la mirada baja, admitió que no. Hong Yui se rió, señalándolo con un dedo. «Ja, es solo porque sos un mojigato que no tenés amigos», le dijo. La risa de Hong Yui resonó en el silencio del aula y Li Yu se encogió, asustado, preguntándose si su tutor estaba enojado. Hong Yui, en lugar de calmarlo, se inclinó para darle una cátedra sobre el mundo, donde la hipocresía era la ley básica de la vida social, asegurándole que sería muy malo si revelaba sus verdaderos pensamientos a los demás. Li Yu, que creía en la sinceridad para hacer amigos, le preguntó por qué decía eso, a lo que Hong Yui respondió con una sonrisa predatoria que no tenía ningún interés en ellos, sino que le bastaba con parecer una buena persona delante de todos. Li Yu no pudo decir nada, solo pensó que era estrafalario, mientras Hong Yui volvía a su asiento. Para fortuna de Li, el tiempo pasó volando, y cuando terminó la sesión de estudio, Hong Yui felicitó a su pupilo por su rápido progreso, antes de dar el día por terminado. Pero justo cuando Li se preparaba para irse, notó que Hong Yui estaba cerrando las cortinas del aula. Extrañado, le preguntó si necesitaba cerrarlas después de clases, sin imaginarse lo que se venía. Hong Yui, con una mirada intensa, se acercó a Li Yu y le preguntó si sabía lo que iba a hacer. Li Yu, visiblemente asustado, intentó huir, pensando en los profesores que aún podían estar por ahí, pero su tutor ya había cerrado la puerta con llave. Intentó escaparse por la ventana, pero Hong Yui lo agarró con fuerza y antes de que pudiera reaccionar, lo subió a su regazo sobre el escritorio, dejándolo en una situación de tensión extrema. Li Yu entró en pánico, pero para su sorpresa, no se transformó en cachorro como otras veces. Pensó que su cuerpo estaba desarrollando tolerancia o que tal vez sus habilidades inútiles habían aumentado. Sin embargo, Hong Yui estaba teniendo una reacción diferente. Las feromonas de Li Yu, que ahora olían a té negro, se habían vuelto tan opresivas para él que sentía que se ahogaba, aun cuando los perros y los zorros no eran parte de la misma cadena alimentaria. Confundido por su propia reacción, Hong Yui se quedó en un trance que Li Yu notó de inmediato. El lobo se golpeó ligeramente la cabeza, preguntándose si era porque se acercaba su propio ciclo de celo, o si la fragancia del perrito de verdad lo afectaba tan fácilmente. Li Yu lo empujó, preguntándose si lo estaba escuchando, y cuando Hong Yui reaccionó, le dijo, «Hola, Ryu». Hong Yui volvió en sí y se disculpó, diciendo que estaba muy concentrado en frotarle las orejas al cachorro. Incluso describió su pelaje como suave y espeso, como plantillas para zapatos. Luego, le dijo que sus feromonas se habían desvanecido inmediatamente, notando que era muy sensible al cambio emocional. Con el ambiente más tranquilo, Hong Yui se levantó, declarándose satisfecho con el día. Li Yu se quedó pensando en lo sucio que se sentía, aunque también reflexionó que no era el momento adecuado para decir ese tipo de cosas. Cuando finalmente salieron del aula, Li Yu sintió un alivio enorme, feliz de irse a casa, pero Hong Yui, con su sonrisa habitual, le preguntó si era tan difícil estudiar y si no le gustaba. Li Yu, por su parte, se dijo a sí mismo que no le gusta estudiar con él. «Bastardo, todo esto es culpa tuya». Al día siguiente, Li Yu caminaba por los pasillos con una extraña sensación de ser observado, mientras escuchaba a algunos compañeros chismear sobre la posibilidad de que él y Hong Yui estuvieran saliendo, a quien le decían Ryu. Para ellos, era ridículo que dos carnívoros pudieran tener una relación. Pero entre esa maraña de murmullos, Hong Yui apareció de la nada, dándole a Li Yu un nuevo snack sabor tarta de manzana con té negro, algo que Li Yu consideró una pésima combinación de sabores.
Justo en ese momento, un compañero se acercó para pedirle a Hong-Yui que recogiera un aviso importante sobre la salida de otoño. Hong-Yui aceptó, no sin antes indicarle a Li-Yu que volviera al salón. Mientras Li-Yu obedecía y subía las escaleras, no pudo evitar escuchar a otro grupo de estudiantes que seguían chismoseando sobre él. Se preguntaban cómo era posible que Ryu se hubiera involucrado con un estudiante transferido como Li-Yu, sobre todo cuando muchos otros habían intentado conquistar a Hong-Yui sin éxito. Para ellos, Li-Yu simplemente no era digno de Ryu. La angustia era palpable. Li-Yu, escondido detrás de las barandillas, se preguntaba de quién hablaban, si era alguien de otra clase, pero la realidad era que esos rumores lo involucraban a él. Esa sensación de ser calumniado, de ser excluido, le trajo recuerdos amargos de la secundaria y se dio cuenta de que, aunque fueran solo chismes, algo muy malo estaba pasando. En medio de sus pensamientos, Hong-Yui volvió a aparecer, preguntándole si el snack estaba rico. Li-Yu, cansado de la situación y con un ataque de ira, le golpeó la mano para que no lo tocara y le soltó: «Deja de aferrarte a mí, ¿estás tan ciego?». Pero Hong-Yui, con esa sonrisa depredadora que lo caracterizaba, lo ignoró por completo. En su lugar, le anunció que para la próxima clase de biología harían experimentos grupales y que él haría equipo con Hiro, sin esperar siquiera una respuesta de Li-Yu. Justo en ese momento, la campana sonó, marcando el final de las clases. Los estudiantes se levantaron emocionados, hablando de la salida de otoño de 2 días que se venía ese fin de semana, con la esperanza de no ir al museo otra vez. Las clases acabaron, pero la salida de otoño pasó a segundo plano para Hong-Yui, porque notó que Li-Yu lo había estado evitando toda la tarde. Cuando intentó acercarse para la tutoría, con un formulario en la mano, Li-Yu salió disparado, gritando que tenía que ir al club. Hong-Yui quedó pensando en lo extraña que había sido la atmósfera los últimos 2 días, cuando unas compañeras se acercaron a preguntarle de qué hablaba. Con cierta ansiedad, Hong-Yui les confesó que sentía que todo el mundo estaba hablando de él. Fue entonces cuando una de las chicas le reveló la causa. Todos decían que estaba saliendo con un compañero de clase, y Hong-Yui no pudo evitar una expresión de asombro. Mientras tanto, Li-Yu llegaba al salón del club de arte, anunciando su presencia, pero apenas entró, las compañeras, Oso, Bianca y Lai, lo miraron en silencio, con los ojos bien abiertos. La situación se volvió incómoda, y con una excusa rápida sobre no tener actividades y necesitar sus mochilas, las 3 salieron corriendo, dejándolo solo. Li-Yu se quedó preguntándose si lo habían escuchado y si el trato que le daban era por esos rumores, pensando si ellas lo veían como la peste o peor aún, como un rival amoroso imaginario. Sin más, decidió matar el tiempo solo. Fue entonces que, aburrido, agarró un cuaderno que reconoció como el de Lai, la chica de las gafas. Se preguntó qué tipo de notas de matemática tendría, ya que siempre la veía escribiendo en él. Pero al abrirlo, Li-Yu recibió un impacto visual enorme. Las páginas estaban llenas de dibujos. En una, un Hong-Yui musculoso y sin camisa le preguntaba si estaba satisfecho con lo que veía, y en otra, el mismo Li-Yu aparecía sonrojado y en una pose sugerente, rodeado de rosas. La vergüenza fue tal que Li-Yu no pudo evitar exclamar: ¿qué era eso? Justo en ese momento, Hong-Yui apareció en el umbral de la puerta, llamando a Li-Yu. Al verlo con el cuaderno abierto y su reacción, Hong-Yui, que venía a hablar de los rumores, no pudo evitar que su mente empezara a volar. Se preguntó si esos rumores no serían infundados y si Li-Yu, después de todo el escándalo, no se atrevía a confrontarlo y por eso dibujaba estas cosas en privado. Se preguntó si de verdad no le agradaba a Li-Yu, mientras su imaginación le jugaba una mala pasada con la idea de un almuerzo de amor. Li-Yu, rojo como un tomate, intentó cerrar rápidamente el cuaderno, negando para sí mismo que ese de los dibujos fuera él. Pero al cerrarlo, un pequeño trozo de papel se deslizó y cayó al suelo. Era otro dibujo más, un díptico con un Hong-Yui sonriente y un Li-Yu más serio, con varios corazones flotando alrededor, la prueba irrefutable del fanart que la pobre Lai había estado haciendo en secreto. Y claro, el misterio se reveló al instante. En el cuaderno de Lai, justo frente a sus ojos, estaba el fanart que había visto pegado en la pared, con una pequeña foto de él y Hong-Yui. Li-Yu, al verla, se dio cuenta de que era la misma imagen que le había dado a Lai antes.
La vergüenza le subió a la cabeza y Hong Yui, a su lado, también lo miraba, visiblemente sorprendido. Pero la interpretación de Hong Yui fue completamente distinta. Interpretando la situación a su manera, le dijo a Li Yu que había escuchado los rumores de que estaba enamorado de él. Le explicó, con un tono que intentaba ser amable, que quizás había mal interpretado las cosas y que él no buscaba una relación de ese tipo. Li Yu, completamente perplejo, no entendía de qué hablaba. Las palabras de Hong Yui, sumadas a los chismorreos que lo rodeaban, lo hicieron sentir que Hong Yui creía esos absurdos rumores y que ahora, por si fuera poco, le daba vergüenza ser asociado con él. Con el corazón acelerado por la frustración, Li Yu no pudo contenerse. ¿De dónde voy a tener una buena impresión de vos? Esto no lo dibujé yo, exclamó, golpeando la mesa. No podía creer que incluso Hong Yui lo estuviera malinterpretando, pensando que todos esos rumores eran su culpa. No es eso, Li Yu, respondió Hong Yui, con un tono más suave. Simplemente no quiero que nuestra relación se vuelva incómoda. Justo en ese momento, la pobre Lai, la verdadera autora del fanart, apareció tímidamente, pidiendo disculpas mientras se acercaba para recoger su cuaderno. Fue el momento exacto para que Li Yu, agarrando su mochila, se volteara hacia Hong Yui y, con un aire de exasperación, le dijera: ¿Lo entendés ahora? Ese no es mi cuaderno en absoluto. Con eso, Li Yu se marchó, no sin antes llamar a Hong Yui narcisista. Hong Yui, solo en el salón de arte, se llevó una mano a la frente, dándose cuenta de su error. Me hice una idea equivocada, se dijo, aunque esa revelación lo dejó en un humor extraño, con un desasosiego que no esperaba. Ya en casa, Hong Yui fue recibido por Ava, la empleada de la familia Ryu, quien le preguntó por qué llegaba tan tarde. Él, con una excusa vaga, le dijo que había caminado un rato. Ava le informó que sus padres no estaban y que su hermano Lian Yin lo había invitado a una fiesta. Rechazando la oferta de comida de Ava con una indiferencia que la dejó algo confundida, Hong Yi se dirigió a la sala. Ahí encontró a su hermano mayor, Zhao Xion, un zorro, fumando tranquilamente en el sofá. Sin dudar, Hong Yui le recordó la regla de no fumar dentro de la casa. Zhao Xion, con una sonrisa desinteresada, le hizo una señal y, al ver que sus padres no estaban, le sugirió que fuera un buen chico y no se metiera en problemas. Pero a Hong Yui no le importaron sus insinuaciones. Simplemente le dijo que, si quería fumar, saliera. Acto seguido, se fue de la sala, dejando atrás un portazo que hizo eco en toda la casa, mientras su hermano lo maldecía, molesto por la interrupción. Ya en su habitación, la actitud desafiante de Hong Yui se desvaneció un poco al ver que Li Yu no le respondía a un mensaje que le había enviado hacía media hora. Consideró preguntarle si seguía enojado, pero se detuvo, convencido de que no tenía sentido convencerlo de nada, ya que ni siquiera eran amigos. Mientras se desabotonaba la camisa, se dio cuenta de que, de forma inesperada, se había familiarizado con Li Yu, y así de rápido, todo se había roto. Recordaba que, al principio, solo pensaba usarlo para divertirse y controlarlo, pero al final se dejó llevar por sus emociones. Bajo la ducha, se lamentaba, pensando que, tal vez, no debió haberlo provocado, ni mucho menos haber guardado su tarjeta de identificación, porque si hubiera fingido no saber nada, nada de esto habría pasado. Mientras tanto, del otro lado, Li Yu estaba en su cama, viendo que Hong Yui había retirado un mensaje. Para Li Yu, que seguía pensando en el bastardo pervertido con el que estaba tratando, la situación lo tenía con la cabeza a mil, y una voz interna, como un pequeño demonio, le decía que aprovechara la oportunidad para alejarse de él, que no fuera débil y lo tratara con frialdad. Pero otra voz, la de un angelito, le sugería que Hong Yui solo quería arreglar las cosas y que quizás era un malentendido. La pregunta clave que lo atormentaba era, si lo ofendía, ¿Hong Yui revelaría su secreto? Demasiado avergonzado para responder, Li Yu se dejó caer en la cama, esperando que Hong Yui tuviera al menos un poco de conciencia y admitiendo que todo esto lo había dejado sin saber qué pensar de él. Lejos de ahí, en la casa de Hong Yui, su hermana Liang Yun encontró a Zhao Xion empacando ropa, preguntándole por qué llevaba esas prendas si la salida de otoño era con uniforme escolar. Pero a ella le importaba más otro tema.
notó que Lee Yu y su hermano no habían hablado en todo el día viernes y se preguntó si era por el escándalo. Con firmeza, Liam Jin insistió en que era imposible que a Lee Yu le gustara su hermano, porque, en secreto, Lee Yu siempre le contaba cosas malas sobre él. Yao Shon, con un aire despreocupado, le dijo que su tristeza no significaba que hubiera perdido un rival amoroso. Sorprendida, Liam Jin negó rotundamente la idea, asegurando que nunca pensó en algo así con su hermano, pero que, simplemente, le incomodaba verlos así. Con una última frase contundente, Yao Shon le hizo ver que en ese caso, la relación de ellos probablemente no era de su incumbencia. Aunque la situación familiar de los hermanos de Hong parecía tener sus propios dramas, en la escuela, la tensión por los rumores entre Lee Yu y Hong Yui seguía muy viva. Lee Sui, angustiado, le explicaba a Hiro cómo el club de arte se había convertido en el foco de todo el escándalo, lamentando que la situación hubiese escalado tanto. Hiro, intentando calmarlo, le contó que Lai Yin le había dicho que Lee Yu y Hong Yui tuvieron una discusión fuerte en el salón, lo cual justificaba por qué Lee Sui había publicado tanto en el foro escolar intentando desmentir todo. Pero, como él mismo le recordaba, un rumor, una vez que nace, es casi imposible de erradicar por completo. A pesar de todo, Hiro trató de ser optimista, asegurándole a Lee Sui que la gente tarde o temprano perdería el interés en esos chismes sin fundamento. Pero Lee Sui no estaba para consuelos. Su preocupación era profunda. Con lágrimas en los ojos y una determinación inquebrantable, insistió en que tenía que ayudar a Lee Yu y Hong Yui a reparar su amistad y corregir los errores, sintiendo que una próxima salida de otoño sería la oportunidad perfecta para hacerlo. ¡Uf! ¡Qué drama! Lee Sui está decidido a reparar esa amistad, así que ustedes reparen ese botón de like, suscríbanse y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Nos vemos!